luego, cuando esto... Y al toro. Vamos a ponerme el móvil, que a veces está al lado del cacharro este y suena. Se acopla. Dicen. Buenos días. ¿Sí? Buenos días. Bueno, muchas gracias por venir a ver las obras de excavación y de restauración, consolidación de la zona del Castillo de Soria. Yo me llamo José Luis Corral, soy historiador, no muy bueno, y escritor aún peor. Y como saben, coordino las jornadas de novela histórica. Y Fernando Cobos es el arquitecto director de todo este programa de restauración, excavación, consolidación de las obras del Castillo de Soria. Yo voy a explicarles muy rápidamente, desde el punto de vista histórico, documental, qué pudo ocurrir aquí, y luego Fernando me va a corregir, porque evidentemente las crónicas, los documentos mienten mucho, hablan, pero mienten mucho. Las piedras, como ven, no hablan, están mudas, están calladas, pero si les preguntas, a lo mejor responden. Y Fernando les pregunta muy bien y luego les comentará qué es lo que puede ser, pudo ser todo este espacio. Como ven, el proyecto de recuperación, de restauración de esta zona del Cerro del Castillo de Soria es un proyecto muy ambicioso que lleva muchísimo trabajo, porque aunque ustedes ven este espacio con 1 metro más o menos de profundidad, 1,5 metros más en algún sitio, hay que excavarlo con una metodología que evidentemente no consiste en meter una excavadora o pico y pala y vaciar. Hay que ir documentando cada uno de los procesos de la excavación. Bueno, vamos a hacer en 10 minutos, si les parece, un viaje en una máquina del tiempo. Vamos a ponernos, pónganse todos y todas ustedes, allá por el mes de enero del año 1109. 1109, mes de enero. Estamos en la ciudad de León, no en Soria, y hace frío. En 1109, en enero, es rey de León un personaje muy importante en la historia medieval de España que se llama Alfonso VI. Alfonso VI, como ustedes saben muy bien, fue uno de los hijos de Fernando I, el conde de Castilla, que no rey de Castilla, el conde de Castilla que se convirtió en rey de León y que tuvo 3 hijos varones, a los cuales a su muerte, en el año 1065, les repartió los territorios del Reino de León, Castilla, el condado, que lo convierte en reino, y Galicia. Al pequeño, al menor de los 3, a García, le dio Galicia. 1065, ¿eh? Al hijo mayor le dio Castilla. Y ustedes dirán, pero ¿cómo al hijo mayor, al primogénito, le da un territorio menor desde el punto de vista del protocolo? Ya saben ustedes que en estos días lo del protocolo es muy importante. En la Edad Media también. ¿Cómo es posible que al primogénito le dé Castilla, que es un condado, aunque luego lo convierte en reino? Y al segundo, a Alfonso, Alfonso VI, le da el reino, le da León. Pues porque aplica el derecho sucesorio navarro-pirenaico, por el cual el hijo mayor recibía la herencia paterna, en este caso del abuelo. Recuerden que Fernando I había sido hijo de Sancho III el Mayor de Pamplona. Todavía Navarra no se llamaba así, Pamplona. Bueno, como es el mayor y el patrimonio de la familia es el condado que ha heredado
Fernando I, como hijo de Sancho III, el mayor de Navarra, de Pamplona, lo que le da es el patrimonio familiar. León y Galicia es un acapto, es decir, siendo Fernando conde de Castilla, ha incorporado, ha ganado León y Galicia, y por tanto puede hacer lo que quiera con sus acaptos, con sus capturas. El mayor recibe el patrimonium familiar, el segundo y el tercero reciben los acaptos. Pero claro, el mayor es un conde, el segundo, Alfonso, es un rey, con lo cual el rey le concede el título real de Castilla y desde entonces Castilla se convierte en un reino. Luego ocurrirá lo que ocurrió. Al pobre García, rey de Galicia, Galicia fue un reino independiente desde el año 1065 hasta el año 1071. Solo durante 6 años fue un reino independiente. Los dos hermanos mayores, Sancho en Castilla, Alfonso en León, dijeron, este García es un poco pusilánime, ¿no? Es jovencito, seguramente tenía 12, 13 años, los otros eran ya más mayores, le quitamos el reino y nos lo repartimos. Se repartieron Galicia, pero claro, ahora los dos aspiran a tener toda la herencia del padre. Castilla, León, Galicia. Y entraron en guerra los dos hermanos. A Galicia lo desterraron a un monasterio y allí penó y murió encerrado el resto de su vida. Los dos hermanos mayores entran en guerra, en 2 grandes batallas, Llanada y Golpejera, que se celebran entre 1071 y 1072, bueno, principios del 71, finales del 71 y hasta 1072, vence el castellano, el nuevo rey de Castilla, Sancho II. Fíjense, se llama Sancho II de Castilla porque ha habido un Sancho I conde de Castilla, que es Sancho III el mayor de Pamplona. Estas cosas tan raras de los ordinales tiene la historia de España. Si ustedes buscan un rey Sancho I de Castilla, no lo encontrarán, porque el Sancho I, conde de Castilla, es Sancho III el mayor de Pamplona. Bueno, entran en guerra los dos hermanos, vence en esa guerra el hermano mayor, Sancho, el castellano, y se queda con todo. Y Alfonso lo destierra a tierra de moros, a Toledo, que era un territorio musulmán, una taifa, un pequeño territorio, un pequeño reino musulmán en aquella España de taifas y de reinos cristianos muy divididos en el norte en el siglo XI. Recuerden que el alférez real de Sancho es un personaje muy importante que se llama Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido después como Cid Campeador. Muere en el cerco de Zamora. Todo lo que nos han contado en los romances es bastante legendario, como saben ustedes. Un leonés llamado Bellido Dolfos, al servicio del reino de León frente al enemigo castellano, parece que lo mata de alguna forma, con una celada, con una trampa. Esto es muy legendario, que lo mata al rey. Recuerden los episodios que nos cuentan los romances del Cid persiguiendo a Bellido Dolfos, que ha matado a su rey y se refugia en las murallas de Zamora, y el Cid Campeador pues no llega a tiempo para vengarse de la muerte de su señor el rey. Todo el reino de León se incorpora a ese reino de Castilla de Sancho II, pero Sancho II muere en el año 1072. Y el hermano segundo, Alfonso, que está desterrado entre los musulmanes de Toledo, pues es el único heredero que queda, porque Sancho no tenía hijos. Y como es el segundo en el orden de sucesión, diríamos que sería la Leonor, sería Sancho, y bueno, y la Sofía se llama, ¿no? Bueno, pues el hermano segundo, como el hermano mayor no tiene hijos y ha muerto, pues hereda Castilla, recupera León y Galicia. La vida de Alfonso VI es realmente un verdadero romance, de amor, de guerra, tremendo, ¿no? En el año 1065, Alfonso VI gana Toledo. Es la primera gran ciudad que los cristianos conquistan a los musulmanes. En alguna crónica se dice que es Calahorra, pero Calahorra estaba prácticamente despoblada cuando se ocupa en 1045. En la verdadera gran conquista, me refiero a conquista de una ciudad, territorio no, un castillo, un espacio, pero una gran ciudad es Toledo. Conquista Toledo, pero al año siguiente, del norte de África, recuerden que Al-Ándalus, más o menos las 2/3 partes del sur de la península ibérica, estaba dividida en esta época en varios reinos de taifas. Se había descompuesto el califato de Córdoba y por tanto había reinos muy débiles, algunos más grandes como Toledo, Sevilla, Zaragoza, Valencia, otros muy pequeñitos. El reino de Albarracín o el reino de Alpuente podían tener 5.000 habitantes, fíjense ustedes. Bueno,
unos 30 reinos de taifas. Por lo tanto, un reino cristiano unificado o varios reinos cristianos que se reunifican, obviamente pueden optar a conquistar más fácilmente esta división de los reinos cristianos. Alfonso VI se convierte en rey de todo el territorio castellano-leonés gallego, pero en el año 1066, al año siguiente de la conquista de Toledo, los almorávides, una secta de fanáticos musulmanes que intentan recuperar lo que ellos llaman la pureza originaria del Islam, surgen del norte de África, del Magreb, lo que hoy son las montañas del sur de Marruecos, atraviesan el estrecho de Gibraltar, llamados por los musulmanes de las taifas, que ven como el rey de Sevilla, Al-Mutanid, se da cuenta de que ha conquistado Toledo y dice, los siguientes somos nosotros. No tengo fuerza suficiente porque estamos atomizados. La única solución es que vengan estos africanos del norte, que es un imperio, que se está construyendo un gran imperio en lo que hoy es parte de Argelia y sobre todo Marruecos y Mauritania, y que nos ayuden contra estos cristianos tan ambiciosos que están ya a las puertas prácticamente de Sierra Morena. Llegan los almorávides a la península ibérica, derrotan estrepitosamente a los cristianos, a Alfonso VI, en la batalla de los musulmanes, llaman esta batalla en sus fuentes Zalaca, los cristianos llaman Sagrajas, es la misma, que es un llano que estaba, digo estaba porque ahora la ciudad se ha extendido mucho, a unos 8 kilómetros al norte del actual Badajoz, ahora es una zona perimetral de Badajoz, ¿no? Bueno, allí se produce una gran batalla, los almorávides vencen a Alfonso VI y Alfonso VI recibe una herida tremenda en la pierna. De hecho, quedó cojo para toda su vida y huyó precipitadamente, escapó por los pelos de esa derrota. Este personaje se casó 5 veces, legítimamente. Tuvo muchísimas amantes, cosa que era bastante habitual, como os he contado algunas veces, en la Edad Media por parte de los reyes. Ahora creo que no pasa. Ahora por lo visto, no pasa. Ahora, en fin, son de otra manera, pero en la Edad Media esto era muy frecuente. Bueno, se casó 5 veces y sus 5 mujeres legítimas fueron muriendo, le dieron hijos, varones, se fueron muriendo y en el año 1109, en este mes de enero en León, tan frío de 1109, resulta que Alfonso, con todas las heridas de batalla, la pierna prácticamente inutilizada, ya muy mayor, se siente morir. Ha tenido varios hijos varones, pero han muerto todos. La mortandad infantil en aquella época era tremenda, ¿no? Seguramente en torno al 50% o más. Bueno, habían muerto todos los hijos varones, pero le quedaba una hija, le quedaba Urraca, la princesa, la infanta. En Castilla, León, Galicia, las mujeres podían reinar, podían ejercer el poder real, cosa que no ocurría en la corona de Aragón. Bueno, en Aragón, en la futura corona de Aragón. Y por tanto, a falta de un heredero varón legítimo, habían muerto todos los niños, le toca a Urraca. Pero Alfonso VI se acuerda de las derrotas que ha tenido con los musulmanes, sobre todo aquella derrota de Sagrajas donde fue herido, y piensa que la solución puede ser casar a Urraca, a su hija, con un rey cristiano, con un príncipe cristiano, que la acompañe en el trono y que sobre todo dirija la batalla y les ponga freno a estos almorávides que han ocupado toda la península ibérica. No inviten a un almorávide a casa porque se va a quedar su casa. Bueno, se han quedado ocupas, han ocupado todos los reinos cristianos, Toledo, Sevilla, Zaragoza. Claro, la preocupación de Alfonso VI es tremenda. Voy a perder Toledo, voy a perder incluso Castilla, León. Necesito un varón. Esto suena machista, pero claro, en el siglo XII no se había inventado el feminismo. Necesito un varón que se case con mi hija y que por tanto consolide el poder en el trono. Urraca se había casado en un matrimonio anterior con Raimundo de Borgoña, el conde de Borgoña, del cual había tenido un hijo y una hija. El hijo se llamaba Alfonso, el futuro Alfonso VII, el emperador, pero era muy jovencito, tenía 3 o 4 años, ¿no? Bueno, hace falta un varón que dirija el ejército y claro, para casarse con una hija de rey tienes que ser un rey por lo menos. Mira, en la península ibérica, con los navarros hay algunos problemas, con los pamploneses hay algunos problemas, los de allá de la actual Cataluña Norte son condes, no hay ningún rey. Claro, casarse con un conde, pudiendo casarse con un rey, en fin, no parece mucho. Y entonces se da cuenta que en Aragón hay un pequeño reino, donde, por cierto, Pamplona se incorporará a este reino de Aragón. Hay un rey, ya es mayorcito, se llama Alfonso, es rey desde 1104, ha sucedido a su hermano Pedro II,
y tiene 30 y tantos, 35, 36 años. Ya para aquella época ya es mayorcito. Ahora con 35 años eres un niño. Yo tengo 65 y parezco un muchachito. Aparento menos, es verdad, aparento menos edad. Pero bueno, con 35 años ya era un hombre talludo, ¿no? Y no se había casado, cosa rarísima para un monarca en esta época. Era homosexual. Alfonso el Batallador era homosexual y misógeno. Toda la corte de los 3 primeros reyes de Aragón o de Pamplona, también de León y de Castilla, estaba siempre llena de mujeres. Lo que pasa es que los cronistas borran de la historia, las ponen, pero bueno, la mujer es fundamental, fundamental. La esposa de este hijo que había tenido con su primer matrimonio, Alfonso VI, Urraca, parió un niño, el futuro Alfonso VII, que se casó con la condesa de Barcelona, con Berenguela, la mejor reina que ha tenido León en toda su historia. Pásmense, una catalana de Barcelona, no sé si de la zona de las Ramblas o de por ahí, pero de Barcelona, la mejor reina de León en el siglo XII, ¿verdad? Cosas tiene la historia de España más raras. Bueno, Alfonso VI ve ya mayor, cansado, sabe que se va a morir, piensa que puede ser una buena solución casar al rey de Aragón, soltero, 36 años, con su hija, viuda, madre de 2 niños, y que por tanto ha demostrado que es fértil, que puede parir. Cosa importante, ¿eh? No lo olviden. Y acuerdan el matrimonio. Pero en junio, antes de que se casen, muere el rey, muere Alfonso VI. Y Urraca se convierte en reina de León y también de Galicia, evidentemente. Alfonso I se casa con Urraca, dicen las crónicas, en el tiempo de las vendimias. En el tiempo de las vendimias. Por tanto, debió ser en el mes de octubre. Se casa ya por mediados de octubre con Urraca, por cierto, en un castillo muy cerquita del actual Burgos, bueno, esta que sea la de Burgos. Se casan allí, pasan la noche de bodas, no sé cómo la pasarían, porque a Alfonso no le gustaban mucho las mujeres. El matrimonio acaba como el rosario de la aurora. No llevan más que un año casados, bueno, discusiones. Dicen las crónicas leonesas y gallegas que le daba unas palizas tremendas. Yo no creo que un aragonés le dé una paliza a una mujer, que somos muy nobles, ¿no? Pero bueno, las crónicas mienten mucho. Alfonso no tenía amantes, por lo menos mujeres. Urraca era otra cosa, vamos a dejarlo así, ¿no? Claro, las crónicas aragonesas dicen, la culpable es Urraca, que se va con todos, que le pone los cuernos al rey, qué desastre, el rey es un hombre noble y tal, ¿no? Bueno, total, el matrimonio acaba como el rosario de la aurora y se separan, se anula el matrimonio, recuerden que están casados por la iglesia, por entenderlos, el matrimonio se anula canónicamente. Eran primos segundos. Alfonso Batallador, que se ha convertido por matrimonio en rey de León, él se llamará Imperator Totius Hispaniae, emperador de toda España, al estilo de su bisabuelo Sancho, de su tatarabuelo Sancho III el Mayor, que también se llamaba así, ¿no? Un poco pomposo. Se encuentra con que ha empleado muchos recursos, mucho tiempo, ha saqueado los monasterios de León y de Galicia para conseguir dinero. Sabemos que asaltó monasterios, arrasó monasterios para conseguir la plata, el oro de los monasterios, para fundirlos y hacer monedas para pagar a este ejército que él está obsesionado con poner en marcha para enfrentarse a los almorávides. Alfonso I era un personaje de novela. Lean mi novela y de Alejandro Corral, El Batallador, y verán qué tipo, ¿eh? No se le ponía nada por delante. Y cuando digo nada es nada. Alfonso I necesita, fíjense, es rey de Aragón, es rey de Castilla, él será rey de Castilla toda su vida. En Castilla lo tapan un poco, pero él firmará siempre como rey de Aragón, rey de Pamplona y rey de Castilla, cosa que Urraca no se atreverá. Urraca seguirá firmando como reina de León. Habrá que esperar a la muerte del Batallador, en 1134, para que su hijastro, Alfonso VII, que se convertirá en rey de Castilla y de León a la muerte de su madre, en 1126, se intitule rey de Castilla. Pero hasta entonces, no. Menudo era el Batallador. Bueno, el Batallador está obsesionado con la conquista de Valencia para poder ir a Jerusalén, a Tierra Santa. Si lean la novela Batallador, verán por qué. Pero claro, ese territorio es un territorio, lo comentamos antes con Fernando, un territorio muy controvertido. La frontera entre los cristianos y musulmanes
era una frontera lineal, pero desde el punto de vista visual. Había torres, atalayas, pero no era el sentido que tenemos ahora, que vamos a... Bueno, ahora no hay frontera en Europa, afortunadamente, en la Unión Europea, pero antes ibas a Portbou o a cualquiera de Irún y había una raya, ponía España, Francia, ¿no? Una raya, con GPS. Entonces, no, entonces la frontera era una cosa un poco laxa, ¿no? Hasta donde llegaban las cabalgadas. Y esta zona, por lo menos desde el siglo quizá IX, incluso antes, ¿verdad?, hasta el siglo XI, por lo menos, es un territorio de frontera. Es muy fácil con una cabalgada llegar desde las tierras cristianas hasta las tierras musulmanas en una mañana, en un día, si ustedes quieren, ¿no? Bueno, una tierra de cabalgadas, de aceifas, ahí ha estado Almanzor, con todos los problemas que supone para los cristianos a finales del siglo X. Bueno, muy complicado. El batallador dice, esto hay que acabarlo por la vía rápida. Pero para acabar por la vía rápida este enfrentamiento con estos fanáticos almorávides que quieren recuperar la pureza del Islam, que era mentira, pero bueno, eso es lo que decían, necesito conquistar territorios, fortificar territorios y sobre todo ocupar Zaragoza. Y nos dicen las fuentes que en 1117 ya se ha separado de Urraca, está preparando la conquista de Zaragoza, un plan estratégico que diseña en San Juan de la Peña. Ya se ha separado de Urraca, Urraca ya está en León, él se ha quedado en estas tierras, y toda esta zona que vemos desde el castillo de Soria es crucial. Los musulmanes están en Ágreda, no muchos, pero están en Ágreda, están en Tarazona, que es decir, están en Tudela, fíjense, a un día, 2 días de cabalgada. Están un poco más al sur. Por tanto, nos encontramos en un territorio que hay que dominar. Y seguramente esta zona no estaba muy poblada, pero sí que había fortificaciones, atalayas, etc. Alfonso el Batallador decide que este es un lugar estratégico. Él tenía un gran conocimiento del espacio. ¿Saben por qué? Porque el que mejor conocía el espacio desde el punto de vista del suelo, ahora tenemos drones, aviones, fotografía ya, era el Cid Campeador. Y Alfonso el Batallador fue compañero, él era más joven, unos 30 años más joven, pero en la conquista de Valencia, en las guerras contra los musulmanes del Cid, fue compañero suyo. Aprendió del Cid Campeador, que sabía muy bien dónde instalarse. De hecho, en el Poyo del Cid, en el Jiroca, hay un cerro, San Esteban, se llama el Cerro de San Esteban del Poyo Cid. En el pie del cerro hay un pueblecito actual, el Poyo del Cid, donde instala un campamento preparando la conquista de Valencia. Eso lo ha aprendido del Cid, el Batallador. Y cree que este lugar, estamos a 1110 metros de altura, ¿no? Sí. De altitud, 1100 metros, muchísimo, ¿eh? Estamos muy altos. Bueno, pues decide que este es un lugar idóneo para crear un lugar nuevo, una plaza nueva, para controlar este gran territorio. Pongan ustedes una circunferencia de unos 30 kilómetros de radio, 30 kilómetros en dirección de cada punto cardinal, lo que sería un día de cabalgada aproximadamente, y verán el control del territorio que hay desde Soria. Funda una población para asegurar además la retaguardia del plan de conquista de Zaragoza, que está perfectamente trazado, y el 1118, el 18 de diciembre, conquista Zaragoza. Se ha dejado a la espalda Tudela, Ágreda y Tarazona, pero ya no estas tierras que las ha consolidado con su nueva población de Soria. Y al año siguiente, en 1120, le concede a Soria un fuero, el fuero corto, el fuero breve, en el cual, después lo hará en varios sitios, en Cáseda, en Daroca, en Calatayud, en ese fuero se conceden amplias libertades, lo tenemos incompleto, amplias libertades desconocidas. Por ejemplo, la gente que se instale en Soria, en 1119-20, no va a pagar impuestos. Por cierto, reivindíquelo como un derecho histórico, ¿no? Del fuero, no va a pagar impuestos. Es una zona fronteriza, peligrosa, difícil. O das incentivos fiscales, nunca mejor dicho, o la gente, hombre, entre vivir en las tierras de Calahorra y los espárragos de La Rioja, el tiempo más bonancible, o en Soria, en aquel tiempo había una... Primero, era más agradable desde el punto de vista climático, mejores tierras, evidentemente, y sobre todo menos peligrosas. Bueno, la gente viene a Soria con ese fuero. Y probablemente, ahora me dirá Fernando, no tienes ni idea de esto, ¿no? Probablemente hay una fundación de un castrum, de una zona fortificada, entre 1117 y 1119 en Soria. La palabra Soria, el topónimo Soria, la toponimia, yo se lo comentaba a Fernando, hay veces que es muy interesante. Muro de Ágreda, fíjense, ¿no? Castellar de la Frontera, Arcos de la Frontera, es muy interesante, pero hay veces que despista un poco. ¿De dónde viene la palabra Soria?
no aparece en las fuentes. Bueno, hay una crónica por ahí árabe que habla de un lugar que se llama Surilla, y algunos historiadores, claro, Surilla, Soria, una ceifa musulmana, ¿no? No, Surilla, la evolución del árabe Surilla no es Soria, es Zorita, Zorita de los Canes, provincia de Guadalajara. Esta zona, por tanto, recibe incentivos fiscales con ese fuero. Y la gente viene a poblar el territorio. Estas 4 hectáreas más o menos que tiene lo que sería lo que Fernando llama el lugar fundacional, ese castro, ese castelo, ese pequeño poblado, yo creo que es la población que instaura el batallador entre 1117 y 1119, que ya aparece Soria, ya aparece citada antes del fuero, ya aparece citada, y ya la ubicación con el fuero de la población aquí. ¿Qué ocurre entonces? Que esta es una ciudad que tiene que organizar un territorio hasta entonces desvertebrado. Probablemente desde época romana, tardorromana, aquí no había ninguna ciudad que organizara el territorio. Y eso es fundamental, sobre todo en un reino, y en un reino que acaba de conquistar el territorio. Y Soria se convierte en la capital de un alfoz que organizará un territorio enorme, un territorio con decenas, cientos de aldeas que llegaba desde las tierras de las sierras del norte, de Manda, Urión, etcétera, hasta las tierras del Moncayo, hasta Aragón, y por el sur, pásmense, hasta Madrid. Bueno, hasta Madrid, hasta el territorio del alfoz de Madrid. Fíjense qué espacio más enorme se controlaba desde Soria. Después fueron creciendo las ciudades y Soria fue reduciendo su tamaño hasta ese fuero, el segundo fuero, mucho más extenso, mejor conocido, de 1256, donde también se conceden libertades. Pero en ese fuero de 1256, las cosas, siglo y medio después, han cambiado. En Soria ya hay un grupo importante de caballeros, que son los que tienen caballo y que, por tanto, los tienen que mostrar un día al año, normalmente era en la fiesta de San Miguel, el 23 de septiembre, ¿puede ser? 29. Bueno, pues el 29 de septiembre, el día de San Miguel, se mostraban los caballos y el concejo de Soria tomaba nota. Tenemos 40 caballeros. Estos tienen unos derechos por encima de los demás, que los han ido ganando con el tiempo frente a ese fuero igualitario, todos iguales, del año 1120. ¿Es esta la Puebla de Alfonso el Batallador? Fernando nos lo va a explicar estupendamente. Bueno. Pues decía que los documentos mienten. Los documentos no tienen vocación de mentir. Bueno, algunos sí. Algunos claramente tienen vocación de mentir. Sobre todo los de los pleitos. Los testigos ahí mienten siempre. Pero normalmente los de Hacienda son curiosamente los que menos mienten. Pero antes, ahora no. Pero lo que ocurre es que a veces dicen verdades que no se corresponden. Es decir, cuando dicen yo hice este castillo, dices, vale, pero el castillo que yo veo es el que dice el documento que hizo o es otro, ¿no? Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de la ruta del Cid, el Cid pasó por aquí ya, pero el castillo de Berlanga no estaba construido. El de Gormaz sí, y el de Osma también. Ese sí los vio el Cid, pero Berlanga no. Entonces, por ejemplo, en la muralla de Almazán, en la puerta del mercado había una inscripción que decía qué rey hizo la obra, que hubiera venido muy bien. La desmontaron en el siglo XIX y se la mandaron a la Real Academia de Historia, que la ha perdido, porque no le hemos preguntado por ella y no saben dónde está. Pero conseguimos un documento que nos decía qué explicaba la inscripción, ¿no? Entonces la inscripción es muy interesante desde el punto de vista porque dice que la muralla de Almazán la hizo el rey Alfonso. Y dijimos, jo, pues mala suerte la nuestra, ¿eh? Porque claro, desde Alfonso VI, Alfonso el Batallador, Alfonso VII, Alfonso VIII, ¿qué Alfonso? Claro, porque eso de ponerle numeritos a los reyes es una cosa que se nos ha ocurrido después. Pero ellos decían el rey Alfonso y ya se suponía que todo el mundo sabía quién era. A veces se ponían el apellido, el patronímico, hijo de, y entonces sabías. Bueno, el caso es que cuando empezamos a trabajar con restos de verdad, restos físicos, la pregunta es, vale, cuando llega Alfonso el Batallador, ¿aquí qué había? ¿No había nada? ¿O había ya algo? Esa es la gran pregunta. Porque lo que tenemos aquí, esta muralla sí sabemos que es la muralla fundacional. Lo sabemos porque en esa cata, o en las catas que hemos hecho por fuera, se ve perfectamente cómo la muralla ha cortado los yacimientos prehistóricos. Además, muy interesante porque los yacimientos prehistóricos son completamente horizontales, la muralla los corta y al otro lado, allá abajo, no hay yacimientos prehistóricos. Porque seguramente excavan un gran foso para proteger la muralla y luego la contraescarpa de ese foso se la ha llevado la carretera. De forma que no tenemos
la muralla prehistórica estaría más al borde del cerro, y estos se colocan más atrás con un foso, lo cual ya nos está contando que no es una muralla improvisada, porque está buscando una solución bastante compleja arquitectónicamente, que no es colocarte al borde de la ladera, sino colocarte retirado, protegido por un foso, aunque estés en un cerro. La segunda cuestión que sabemos, y es muy interesante, y sabemos por esa cata, que aquí solo había prehistóricos, no había nada más cuando fundan la muralla. La segunda cosa muy interesante que sabemos es que cada 13 metros hay una salida de agua. Y esas salidas de agua están construidas al mismo tiempo que la muralla. Esto es un dato importantísimo, porque quiere decir que el que construye la muralla sabe cómo va a distribuir las viviendas, las casas y las estructuras dentro. Y está haciendo las atarjeas de salida de las calles. Esto es una cosa que ocurre muy pocas veces. Lo hacían los romanos los tíos muy organizados, lo hacían el califato algunas veces, porque el califato es unos tipos muy organizados, pero los cristianos eran esos tipos que iban improvisando por ahí las murallas en cualquier esquina. No nos pega. No nos pega quien decide hacer una puebla en sentido estricto. Es decir, no es una muralla que proteja algo que ya estaba, sabemos que no. No es una muralla que se hace a ver si me protejo y ya irá viniendo la gente y se coloca como puede, que es la otra opción. Es una muralla que se hace sabiendo cómo va a ser la ciudad. Es una puebla claramente definida. ¿Quién la hace? Pues lo que sí sabemos es que es muy antigua, porque todo esto que ven ustedes aquí, esto es del siglo XIV-XV. Esto se construyó mucho después. ¿Qué ocurre? Que como las salidas de agua estaban muy arriba, esta gente destruía lo de las épocas anteriores para construirse él. Pero en esa zona, que ven ustedes que las salidas de agua están mucho más bajas, ahí tenemos todos los estratos de ocupación medievales del cerro, que son al menos 4 claramente reconocibles. Desde la fundación hasta esto, que es 14-15, ha habido 4 niveles de ciudad. Por lo cual, por eso nos cuenta que la ciudad es muy antigua. Les voy a dar otro dato porque es muy antigua. Cuando acabemos de la charla, porque no tenemos micro en todas partes, yo les voy a pedir que bajen por esas escaleras, recorran toda la muralla por fuera y así ven las salidas de agua, y suban por lo que es la otra carretera del Parador, donde verán una muralla que hemos excavado. Esa muralla gigantesca, una muralla enorme que estaba prácticamente tapada, tiene unas saeteras, unas aberturas de tiro en la parte más baja del todo, que estaban para proteger el pie de la muralla contra los enemigos. Esto, aparte de ser tecnológicamente muy sofisticado, porque uno solo pone defensas en la parte baja del muro, si te van a atacar con máquinas de asalto, con catapultas, o te van a atacar con miles de arqueros, ocurre igual en el castillo de Osma, que tenemos las saeteras protegidas del rey Ramiro II de León, del siglo X. Hay un dato muy interesante que lo van a ver, es que en el siglo, finales del XIII y el siglo XIV, todo ese sistema defensivo fue tapado con tierra para hacer una explanada donde construir casas. Es decir, que en el XIII ya no les servía. Primero porque en el XIII, ¿quién iba a venir aquí a atacarles? Y segundo, porque necesitaban espacio para vivir, para meter más casas. Y anulan un sistema defensivo que se construyó pensando claramente en un enemigo muy potente. Por tanto, estamos ante una ciudad que nace como una ciudad organizada, sistemáticamente organizada, que nace como una ciudad fortificada ex novo, es decir, esta es la Puebla original, y que probablemente estuvo en servicio y a nivel defensivo funcionando hasta finales del XIII, principios del XIV. En el XIV es cuando se construye el resto de la muralla de la ciudad. Hasta ese momento, mi teoría es que lo único que estaba fortificado en Soria en la época de Alfonso VIII, por ejemplo, lo único que estaba fortificado en Soria era este anillo. Y todo lo demás eran colaciones, es decir, parroquias con sus iglesias, extramuros. Todo era extramuros. Probablemente incluso la primera Soria viene hacia allá. Es decir, la primera crecimiento de la ciudad de Soria se produce entre aquella esquina del recinto y esa otra muralla. Entre estas dos murallas que bajan hacia el cementerio, eso debe ser la primera Soria que baja del cerro, que baja en la vertiente sur, que por otro lado tiene lógica. Y aquello debía ser, donde está San Saturio, por allí, debía ser el vado del río. La estructura de la ciudad cambia completamente cuando se hace el puente. Al hacer el puente, la ciudad
cambia y empieza a mirar hacia el otro lado. Empieza a mirar al Mirón, empieza a mirar a ese collado, esa vaguada entre los dos cerros que conduce al puente. Y por tanto cambia de posición. Pero para entender la ciudad, la primera ciudad, hay que mirar hacia allá. Que por cierto es donde, decías tú, los árabes tampoco estaban, los moros estaban relativamente cerca, porque Medinaceli siguió siendo islámica durante bastante tiempo. Porque esto es una especie de espacio raro. Probablemente ya en el siglo X, los árabes han renunciado a la calzada romana. La calzada romana que viene desde Uxama, Calatañazor, y venía por aquí, esa calzada ya han renunciado a ella. Saben que no la pueden defender, saben que es peligroso pasar por aquí, y su conexión con el valle del Ebro empieza a ser por el Jalón. Y todo este espacio queda abandonado, es una tierra de nadie. Los navarros reivindican este espacio, seguramente Fernando I, cuando le quita ese trozo, claro, Fernando I le quita a su hermano, García, no solo lo que era Castilla, sino Castilla y un buen trozo de lo que los navarros decían que era Navarra, ¿no? Entonces, este espacio era más o menos Navarra. Hay que tener en cuenta, además, que los reinos cristianos son conscientes de ser trozos de una unidad, siempre. El concepto de Hispania lo tienen clarísimo. Entonces, las fronteras entre ellos se marcan, el concepto de raya, lo que tú decías de raya. La raya de Portugal o la raya de Aragón no es una frontera entre dos reinos, es un derecho de conquista. Cuando la raya se traza entre Portugal y León, y luego Castilla, Évora y Mérida hablan árabe. Pero ya saben que Mérida va a quedar del lado leonés y Évora va a quedar del lado portugués, porque es una raya, como fue después el Tratado de Tordesillas. La raya es un derecho de conquista. Pero claro, a Navarra lo que le hace Fernando, cuando se convierte en aragonés castellano, perdón, en castellano-leonés, lo que le hace Fernando es le corta. Entre Aragón y Castilla le cortan sus rayas naturales de seguir bajando hacia el sur. Por eso este territorio es muy complicado, porque técnicamente pertenece al derecho de conquista de Navarra. Esto debería ser Navarra. Pero hay un momento en el que cambia. En ese periodo de incertidumbre, ¿quién es el que llega aquí y se planta el primero y dice: tengo un fuerte bien organizado y soy el señor de esto? ¿Alfonso el Batallador? ¿Fernando I? No lo sé. Yo creo que, por ejemplo, todas las torres del Madero, Noviercas, La Pica, Castellanos, todas, Masegosos, todas esas torres yo creo que son de Fernando I, que es una forma de ocupar el territorio con pequeñas torrecitas, muy parecido a lo que ocurre con las merindades de Burgos, un territorio que no es suyo, que era navarro, y que está abandonado porque Abderramán III ya ha abandonado Ágreda. Ágreda está abandonada desde muy pronto. De hecho, cuando el Batallador llega, en las excavaciones que hicimos, se encuentra la ciudad islámica fortificada arruinada, en ruinas. No se la encuentra funcionando. Por tanto, este es un territorio de nadie. ¿Quién es el primero que se planta? Los navarros. Esto es navarro. ¿Son los musulmanes que han subido y se han plantado para hacer un...? No, yo creo que los musulmanes no son. Son los navarros. Esto es navarro. Esto es de Fernando I. Esto es del Batallador. Es complicado. Pero sí sabemos que no puede moverse mucho de esas fechas. Alfonso VI, estamos ahí, en ese periodo. Un periodo complicado de explicar porque como bien dice, la frontera entre los reinos cristianos no es una raya, salvo que sea un derecho de conquista. Y esto aquí no está definida. No se sabe muy bien dónde acaba el territorio de uno y dónde acaba otro. También tenemos el mismo problema en Almazán. Almazán, por ejemplo, supuestamente, por las crónicas, es una muralla de Alfonso el Batallador. La crónica dice: yo hice una muralla. Vale. Pero cuando hemos excavado la muralla, hemos visto que la muralla a veces pasa por encima de cementerios cristianos. Cementerios cristianos no visigodos, sino cementerios cristianos medievales. Es decir, que probablemente ya había cristianos viviendo en Almazán antes de que se hiciera la muralla. Funciona si aceptamos que es Alfonso VI el que ocupa Almazán y Fernando I toma Berlanga, o sea que tampoco es tan raro. Entonces esos cristianos son de Alfonso VI y la muralla la puede hacer el Batallador. Si los cristianos son más tardíos, pues entonces la muralla ya no puede ser del Batallador. Pero son periodos en los que se cambia muy rápidamente de Alfonso, para nuestra desgracia, y por eso las crónicas a veces, aunque diga yo Alfonso lo hice, tampoco ayudan mucho. Y eso es un poco todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, si hay alguna pregunta, sí. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta.
Yo traduzco. ¿Que por qué lo hicieron en aquella parte y no en aquella? ¿Por qué hicieron el puente donde está? La pregunta es... No, probablemente no estaban tan pobladas las colaciones cuando se hace el puente, ¿eh? Pero... ¿Qué? Sabemos que está construido en el 13, pero no sabemos si había un puente anterior. El puente de Almazán, por ejemplo, es del Batallador. ¿Me explicas un poco los patios estos? Sí, bueno, sí, les he contado antes que toda esta zona es una zona de ocupación de la ciudad, pero que no es la original. O sea, aquí había un barrio de gente, pero son del 14-15, no son de la época del Batallador. Los del Batallador están más abajo, que son los que vamos a buscar en toda esa zona en la próxima excavación. Y nos están apareciendo estas estructuras que todavía no sabemos muy bien, que si es un patio un patio ornamental, que si es un estanque. Es un estanque, está claro, pero no sabemos si es un estanque puramente ornamental o simplemente es tenía un factor industrial, no lo sabemos. Pero es muy interesante porque lo que sí sabemos es que estaba techado. Es decir, este espacio es el espacio techado, mientras que el espacio abierto es ese es el patio. Donde está el horno, donde está el pozo, ese espacio estaba descubierto. Este espacio estaba techado. Y luego conectados, las salidas tenían sistemas de evacuación de agua que luego se conectan a las conducciones que iban a las atarjeas medievales. Aquí, por ejemplo, es donde han aparecido restos de población judía. Claramente, tenemos restos que evidencian que aquí vivieron judíos. Pero estamos hablando siempre del 14-15, no de la primera época. ¿Alguna otra pregunta? Porque ves cómo está completamente rodeado de fábricas y estaba abierto por aquí, pero tenía la techa... Miren aquí que hay unos sillares perfectamente labrados en las esquinas y en el centro. Que son los apoyos de los postes. Que son apoyos de columnas o de pilares. Se ven en las 4 esquinas, aquí y allá. Sin embargo, los patios tenían un pavimento mucho más irregular, ¿lo veis? Allí, claro, el horno y el pozo están en un patio. ¿Cuál? Una pregunta. Sí. Bueno, yo tengo una esquizofrenia, es que soy historiador, arqueólogo y novelista, con lo cual la esquizofrenia es total. Yo he hecho varias excavaciones arqueológicas hace unos años, por ejemplo, la más próxima de aquí, el castillo de Trasmoz, el famoso de las brujas de Becker. Bueno, pues es el castillo del Escabello, por tanto, conozco bastante bien las técnicas arqueológicas, aunque hace ya 20 años que no excavo, ya han mejorado mucho las cosas. Pero bueno, los expertos, Fernando como arquitecto, coordinador directo del proyecto, es el que estaba más al tanto. Yo les podría decir lo que huelo aquí, pero ya le digo, sería esquizofrénico porque a veces lo huelo como historiador, a veces como novelista, a veces como arqueólogo, por ejemplo. Y luego me dará una colleja Fernando, ¿no? Yo aquí veo una zona, vamos a llamarla entre comillas, o palaciega o aristocrática. Para mí, luego Fernando me dará una colleja, para mí esto es un patio de una casa por una razón, porque evidentemente esta gente necesitaba instalaciones industrio-artesanales. Por ejemplo, un lagar para el vino, una zona para teñir los paños. Pero las tenerías medievales siempre están al lado de una fuente de agua corriente, agua corriente, con una peculiaridad. Si ustedes han estado en el norte de África, en Marrakech, en Fez, las tenerías huelen fatal, porque los cueros se curten con excremento de perro y de paloma, que es muy ácido. Y claro, pues huelen muy mal, varios días, y funcionan con una serie de pozas donde se colocan las pieles para que vayan cogiendo una piel sin curtir. Es un cuero muy duro, no se puede poner una chaqueta de cuero sin curtir. Agua corriente. Y la normativa tanto cristiana como islámica, en esto son iguales, es que las tenerías tienen que estar aguas abajo de la ciudad. ¿Para qué? Para que las aguas, que también están muy contaminadas, no contaminen. Por tanto, tener aquí por ejemplo, una balsa para teñir paños, yo no creo que fuera
primero por el agua y luego por esa cuestión que les he dicho. Saldría toda la porquería maloliente por las tuberías, los caños ahí. Y luego, si se dan cuenta, estas piedras, estos sillares muy bien tallados, probablemente, si se fijan, se ve desde allí, se ven hasta los golpes de pico de los artesanos, ¿ven? Esas especies de motitas que se ven, de picaditas que se ven por todos los sillares, y además con distintas técnicas. Por ejemplo, de una gubia realmente grosera a un cepillo más bien fino. Hay diferentes técnicas, ¿no? de acabado, seguramente porque un cantero trabaja con un instrumento y otro con otro. Y luego, no tiene sentido colocar un lugar para líquidos u otro tipo de productos que no esté aislado. Por estas junturas de los sillares se puede colar, no es permeable. Todos los recipientes, todos los espacios que van a contener líquidos, sea vino, agua, lo que sea, están normalmente revocados con un yeso duro que suele llevar cenizas, que es muy aislante, cenizas, restos de cerámica, al estilo del hormigón romano. Porque si no se filtra el agua, y claro, si se filtra el agua tienes un problema. Por tanto, yo creo que esto es una zona... Hay tres, ¿verdad? De momento. ¿Cuál? Hay tres. Lo que ocurre es que esta es la que menos clara tiene la salida de agua. Aquella de allí está claramente organizada para que el agua salga por un punto que puedes cerrar. Lo cual siempre... Y luego esta, por ejemplo, tiene un reborde, si veis, alrededor de ella, que lo separa de los muros, que tiene su propia salida de agua por allí. Es decir, podría ser también... una de las cosas que siempre llama la atención es que el sistema de desagües está muy bien estructurado, pero los desagües no funcionan si no hay agua. Entonces, ¿por qué construyen un sistema tan sofisticado de desagües si no tienen agua? Es decir, no tiene mucho sentido que estás en un cerro si no recoges el agua. Para recoger el agua. Claro, pero ¿por qué la echan? Es que no sabemos qué había ahí. Y muy importante, para recoger la nieve. Me imagino que por toda la provincia de Soria están los famosos neveros, ¿no? O neveras. Pues para eso. De hecho, un rey musulmán del siglo XI va a Tarazona, va a cazar osos en el Moncayo. En el Moncayo hubo osos hasta esta época, hasta el siglo XIV había osos. Bueno, va a cazar en el siglo XI osos al Moncayo y se asombra porque en Tarazona, ciudad musulmana, le ofrecen, era el mes de julio, y le ofrecen un sorbete, es decir, un helado de... Y claro, el hombre mira al Moncayo y dice, pero si no hay nieve. Estaba guardado en neveras para hacer sorbetes. Los musulmanes tomaban mucho sorbete de frutas, ¿no? Para hacer sorbetes de helado de frutas, o para conservar el pescado. Ahora tenemos frigoríficos, en la Edad Media no. Entonces había que conservar los alimentos o bien con hielo, con nieve, que se cogía, se amontonaba en invierno para poderla utilizar durante todo el año. Si proteges muy bien la capa de nieve en una nevera, pones nieve, paja, aguanta todo el año, sin problemas. Claro, había que acumular toda esa nieve. Había que tener... El agua era muy... Más, fíjese, a esta altura no hay agua. Aquí no hay agua. Unos romanos... Que sepamos. Esto está a 1111 metros. Si un romano hubiera traído agua de aquí, necesitaba una cota, por lo menos, a un desnivel del 1% constante desde el manantial más próximo. ¿Cuál sería? Pues no sé, en la Sierra de la Demanda, un acueducto de 40 kilómetros, o en el Moncayo de otros 40, 50 kilómetros. No es posible. Por tanto, hay que aprovechar el agua toda la que se pueda. Y este espacio, ustedes, decía muy bien Fernando, esto estaba cubierto, ¿eh? Imagínense todas esas aguas al estilo de los impluvium romanos, recogiendo con tejas toda el agua, que puede caer una tormenta grande durante varios días y se puede recoger y acumular. Bueno, pero esto es la imaginación del novelista, ¿eh? Es pronto todavía. Pero bueno, yo creo que cuando Fernando vaya avanzando en las excavaciones, yo creo que habrá mucho más. Sí. La arqueología es una tarea yo por eso lo dejé, una tarea muy lenta, muy costosa, pero muy interesante, ¿eh? A veces la gente te dice, bueno, pero ¿cómo se invierte tanto dinero en esto? En el sentido despreciativo. Pues porque esto es nuestra historia, esto somos nosotros, o lo que hemos sido nuestros antepasados, ¿no? Y si no lo entendemos, pues tenemos un problema. No tengan ese problema, entiéndanlo, porque evidentemente la historia, como estamos repitiendo una y otra vez a lo largo de estas jornadas, es fundamental para entendernos, para saber lo que somos por lo que hemos sido. Y esto es lo que hemos sido, o lo que han sido nuestros antepasados, ¿eh? Bueno. ¿Hasta cuándo va a ser la excavación? ¿O desde cuándo se lleva excavando y cuánto
llevamos excavando año y medio, creo, y aquí nos queda excavar ese frente. O sea, a ver, la excavación, la técnica de excavación que estamos utilizando aquí es lo que se llama una estratigrafía natural. Es decir, se coge un estrato y se limpia entero. Una vez que se limpia ese estrato, se decide dónde se baja, pero claro, la arqueología, el problema que tiene la arqueología es como, lo explicaba muy bien un viejo arqueólogo, decía, la arqueología es como leer un libro, pero cada vez que pasas página la arrancas. Entonces, para ver lo que hay debajo del primer estrato, tienes que desmontar ese estrato. Entonces, primero hemos leído, este es el segundo estrato, y en esa parte de aquí, entre ese desagüe y el siguiente, vamos a hacer una excavación para encontrar las páginas que están debajo, que va a ser la más interesante desde el punto de vista documental, porque es en la que esperamos encontrar, digamos, después de haber excavado todo, nos hemos dado cuenta que donde más información vamos a encontrar es ahí, y es por eso que ahí vamos a excavar. Y eso llevará unos 3 meses aproximadamente. Y luego queda lo que estamos excavando en la muralla de fuera. Yo calculo que en un par de meses, 3, 4 meses, entre todo, habremos acabado la excavación. A ver, ya no sé si veis aquel muro, por ejemplo, aquel muro ya está consolidado, el de al lado del pozo. Se va a dejar más consolidados los muros importantes, se van a cubrir los suelos con gravas o con morteros, según los utilicemos para conducir el agua o no. Y lo que va a haber aquí es una barandilla con un paseo que recorra todo este espacio, con algunas pasarelas que entren para ver cosas interesantes dentro del yacimiento. ¿Cómo va a quedar esto? Preguntan qué es lo que han encontrado que parece que es judío. Pero primero contesta la señora. ¿Cuántas personas trabajan? Pues han estado trabajando arqueólogos, normalmente 2, a veces 4, y luego personal que ayuda, pues otras 10 o 12 personas. Y en cuanto a la cosa que hemos encontrado que es judía, yo creo que se contó hace poco, es una januquilla. La januquilla es una... A ver, sí. No, que tienes en la oreja. Ahora, no, es que se sale de la oreja. Las gafas a lo mejor. Que las gafas... A ver, es una januquilla. La januquilla es una lámpara del ritual de las 7 velas, pero no es el candelabro que todos ustedes conocen, sino que es una pieza así y es para el culto judío doméstico. Entonces se iban colocando las 7 velas de los días de Pascua y se iban colocando cada vez una vela. Es clarísimamente judío, es decir, no hay equivocación. Porque el resto no es tan fácil, porque la cerámica que usaban los judíos es la misma que usaban los cristianos y los musulmanes. El resto del ajuar doméstico es muy parecido, pero claro, la januquilla solo puede ser judía. Vamos a imaginar por última vez. Pedro I el Cruel se defendió muchísimo a los judíos porque le proporcionaban muchas rentas. De hecho, la mayor parte de los oficiales del Tesoro, lo que hoy sería el Ministerio de Hacienda, eran judíos, ¿no? Pero los judíos estaban muy mal vistos y eran tomados como chivos expiatorios. Y en algunos lugares, lo del castrum de los judíos, el rey, sobre todo Pedro I, les permitió, diríamos, ocupar espacios de la ciudad que fueran de fácil defensa, porque lo habitual era que los cristianos asaltaran la judería, robaran, saquearan, con la excusa de que eran infieles, saqueaban la judería y se llevaban el dinero. Bueno, si ha aparecido una pieza de culto judío, de la fiesta de las luces, la januquilla esa, la Hanukkah es la fiesta, la januquilla es esa lamparita de 7 cazoletas, pues a lo mejor aquí hubo un barrio judío de gente pudiente, quién sabe. En algún documento igual de repente aparece que nos ha pasado desapercibido, aparece un par de líneas y puede ser. Sí, bueno, siempre se ha pensado que la judería estaba aquí. De hecho, supone que el cementerio judío está en esa ladera. Pero no había ningún documento arqueológico que le mostrara hasta la januquilla, ¿no? Hay reyes de Castilla, también en Aragón, que permiten que los judíos, diríamos, defiendan con algunos muros sus juderías, aunque estén en una zona alta como esta, sino en la propia ciudad, pero para defenderse del posible ataque de los cristianos. Un par de cristianos borrachos en una taberna se pueden calentar un poco y decir, hay una peste, la peste es la culpa de los judíos. Y los de la cuadrilla dicen, a por ellos, y asaltan la judería. Esto que parece muy prosaico ocurría así, No saben ustedes que la historia es tan seria como nos la cuentan a veces. Esto ocurrió muchas veces. Un calentón
más que un calentón, un colocón, pues puede llevar al asalto de una judería, porque los dicen, son culpables de la peste, ellos son los que transmiten de peste. Hasta que un espabilado cristiano dice, cuidado, que ellos también se contaminan, no van a estar tontos de autocontaminarse, ¿no? Bueno, todas estas cosas, como les digo, nunca lo sabremos fehacientemente, pero bueno, ahí está la gran historia que nos puede explicar algunas cosas. Además, no es raro que los judíos, hasta que empiezan a ser colocados en guetos por la pragmática de los reyes católicos, hasta ese momento los judíos solían vivir muy cerca del castillo real. Si había un castillo real, solían estar siempre al lado, porque era el rey realmente el que les protegía. Los judíos solo eran vasallos del rey. No eran vasallos de un señor feudal, no eran vasallos de un terrateniente, de una aristocracia, eran vasallos del rey. Realmente eran hombres libres de realengo. Igual que aquellos repobladores del siglo XII con Alfonso Batallador y el Fuero, exactamente igual. De hecho, muchos de estos fueros del Batallador dicen algo así como, y también en Castilla, algo así como, tengan el mismo fuero, esto pónganse en el siglo XII, cristianos, sarracenos, musulmanes y judíos. Esto es tremendo para el siglo XII. En una Europa feudal, donde los señores tienen unos privilegios enormes, donde hay unos siervos de la gleba sujetos a la tierra, resulta que estos fueros de repoblación, en una franja que iría más o menos desde Segovia hasta las tierras del Maestrazgo entre Castellón y Teruel, toda esta franja fronteriza de esta época que estaba comentando Fernando, es gente que tiene unos fueros de libertades, pónganse en el siglo XII, cuando hablo de libertades, no entiendan como ahora, increíbles. La gente de las collaciones de estas parroquias de Soria podía elegir a su, vamos a llamarle, político local. Se reunían normalmente, cada parroquia, cada iglesia era una parroquia, pero no solamente una circunscripción, digamos, eclesiástica, era una circunscripción administrativo-política. Pagaban en ese barrio, se reunían en torno a la parroquia y elegían a su funcionario, a su alcalde delegado, les pongo en palabras actuales para que se entienda más fácilmente, ¿no? A su alcalde delegado, que luego elegían a un concejo de hombres libres, donde no había nobles, estaban excluidos. En estos fueros los nobles podían vivir en la ciudad, pero no podían formar parte de los órganos políticos de la ciudad. Esto en el siglo XII es bastante moderno, muy revolucionario, y solo pasa en esta franja de la península ibérica, y con estos fueros del Batallador. Por cierto, si hay algún joven, alguna joven que está estudiando historia, hay una tesis doctoral fantástica sobre las fuentes del derecho de los fueros de entre fines del siglo XI, mediados del siglo XII, para contener estas amplias libertades. Hay una tesis doctoral fantástica, porque hay que investigar esa cuestión, por qué pasó eso en esos años y aquí, en la península ibérica, en esta zona. Es asombroso. Tengan el mismo fuero cristianos, musulmanes y judíos. Lo de mujeres y hombres no se llevaba entonces, ¿eh? Bueno, Bueno, entonces les dices ya... sí, bueno, entonces ahora no les podemos acompañar con micro, pero sí yo les recomiendo que hagan lo que les he dicho. Bajan ustedes por las escaleras, recorren toda la muralla por fuera y suben hacia el parador de nuevo por la zona donde verán la excavación que hemos hecho, verán en la parte baja, verán dos tipos de huecos cuando se asomen. Pues bueno, si van por fuera se ve mejor, pero si van por dentro también. Verán dos tipos de huecos, unos huecos más bien rectangulares, que son donde disparaban las flechas o metían las lanzas, porque en algún caso son lanceras, y otros más pequeñitos abajo del todo, que son los desagües de ese espacio, que son los que marcan la cota a la que se podía transitar ese espacio, que es lo que estamos ahora recuperando. Y si se fijan, justo delante, hay un momento en mitad de ese espacio que hemos excavado, hay como unos restos como estos, entre la carretera y la muralla, que luego están cortados para sacar la muralla, que tienen como casas como estas. Esas son las casas del siglo XIII-XIV que se hacen después de rellenar ese espacio con tierra. Bueno, esta tarde no me fallaré a las 7, ¿eh? Que voy a pasar lista. Hoy pasaré lista.